Leones del juicio. ¿Qué sucede cuando una tierra rechaza al Dios que la hizo florecer? ¿Qué ocurre cuando los altares son derribados y en su lugar se levantan ídolos mudos, dioses de piedra y fuego? Hay tierras que no se dejan habitar sin reverencia. Hay territorios que tienen memoria y no toleran la profanación. Y cuando el hombre olvida a Dios, Dios habla. A veces lo hace a través del viento, del fuego, del agua o del silencio. Pero en esta historia, Dios habló a través de leones. La tierra quedó vacía. El polvo de Samaria ya no resonaba con los pasos del pueblo escogido. El juicio había caído. Israel, por su rebelión, había sido arrancado de su tierra, como una vid marchita que ya no daba fruto. Las casas estaban en ruinas. Los altares paganos habían sido desbordados. Y el trono, ahora sin rey, era un eco del abandono. Entonces llegó el imperio. Asiria, en su estrategia brutal, repobló la tierra con gentes extranjeras. Hombres que no conocían al Dios de Jacob, ni temblaban ante su nombre. Gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim. Tomaron posesión de la tierra que antes había sido santa. Trajeron consigo sus ídolos, sus ritos, sus templos impuros. En la tierra del pacto, erigieron nuevos dioses, donde antes se ofrecía incienso al Altísimo. Ahora se ofrecía fuego a los demonios. Pero la tierra no los recibió en paz. Desde las colinas, desde las sombras del Líbano, comenzaron a descender. No eran ejércitos, no eran hombres, eran leones. Bestias salvajes que, como mensajeros del cielo, se levantaron contra los nuevos habitantes. No fue casual, no fue natural, fue juicio. Fue un rugido enviado por el mismo Dios que guarda los portales del Edén. Los leones comenzaron a matar, día tras día, noche tras noche. El terror llenó las calles recién habitadas. Las madres temblaban. Los sacerdotes extranjeros no encontraban respuestas. El pueblo supo entonces: esta tierra tiene dueño, y su dueño es un Dios que no se deja profanar. El rugido no se detuvo. Los hombres huían. Los ancianos murmuraban: esta tierra está maldita. Pero no era maldición, era memoria divina. La tierra los rechazaba, no por quienes eran, sino por haber ignorado al Dios que la habita. Y entonces alguien alzó la voz. No era un profeta, no era un sacerdote, era simplemente un sobreviviente, con ojos abiertos por el miedo. Estos leones no son normales. Esta tierra tiene un Dios, y no lo conocemos. El mensaje llegó al trono de Nínive, al corazón del imperio asirio. El rey escuchó: los pueblos que has enviado no conocen la ley del Dios de esa tierra. Por eso, Él ha enviado leones que los matan. No se hablaba del Dios de toda la tierra. Hablaban de un Dios, de esa tierra, como si el polvo de Samaria le perteneciera, como si su presencia todavía habitara las ruinas.
Era una teología incompleta, pero no errada, porque esa tierra sí tenía un Dios, y no era uno más entre muchos. Era el único que vivía. Así comenzó el temor. No el temor reverente que transforma el alma, sino un temor supersticioso. Un temor que quiere aplacar el juicio, sin cambiar el corazón. Y con ese temor surgió una propuesta: traer a un sacerdote de los antiguos habitantes, alguien que supiera cómo honrar al Dios que enviaba leones. Pero no lo buscaron para adorarlo, lo buscaron para sobrevivir. Y fue así como el imperio pidió ayuda a lo que antes despreció. El rey de Asiria ordenó: busquen a uno de los sacerdotes que fueron llevados cautivos de esta tierra, que regrese y les enseñe el camino del Dios de ella. No era un acto de arrepentimiento, era diplomacia espiritual, era superstición disfrazada de respeto, pero aún así, Dios permitió que el sacerdote volviera. Volvió uno, sin nombre, sin altar, sin templo, sin nación, solo un sacerdote y un recuerdo del Dios viviente. Llegó a Betel, aquel lugar donde Jeroboam había levantado uno de los becerros de oro, aquel sitio maldito por profetas. Allí, el sacerdote enseñó, o al menos intentó. Les habló del temor al Señor, de los mandamientos, de los juicios. Tal vez repitió las palabras de Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero su voz fue como una lámpara encendida en un campo lleno de sombras. Los pueblos escucharon y asintieron, pero no renunciaron. Aprendieron a temer a Jehová, pero no dejaron a sus propios dioses. La tierra los escuchó, pero no los aceptó, porque aunque el reino del norte había caído en idolatría, seguía siendo tierra consagrada. Y cuando los que no conocen al Dios del lugar y pisan sin temor lo que Él apartó, la tierra responde. Y por un momento pareció que escuchaban, adoptaron palabras, aprendieron ritos, memorizaron gestos, pero no renunciaron a sus propios dioses. Cada nación seguía sacrificando a su manera. Los de Babilonia adoraban a Sucot-Benoth, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asima, los de Sepharvaim ofrecían hijos en fuego a Adramelech y Anamelech. Y entre todo eso, decían temer también a Jehová. Era sincretismo, mezcla, contaminación. No era adoración, era manipulación. Un temor a medias que no detiene el juicio, solo lo retrasa. Y el Dios que habla a través de leones también discierne los corazones. No temían al Señor, pero querían que no les matara. No adoraban al Señor, pero querían que los leones se callaran. Querían paz sin obediencia, protección sin entrega. Querían convivir con el juicio, en vez de rendirse ante la justicia. Y así vivieron, generación tras generación. Los hijos nacieron en mezcla. Crecieron oyendo del Dios de Israel, pero también de dioses con nombres oscuros. Celebraban fiestas con incienso, pero también con sangre. Se postraban ante el Señor y luego ante estatuas. Y la Escritura lo declara con palabras que duelen. Temieron a Jehová
e hicieron del bajo pueblo sacerdotes que sacrificaban para ellos en los lugares altos. Y temieron a Jehová, e hicieron según las costumbres de las naciones que habían llevado de allí. No abandonaron sus caminos, no cambiaron su corazón. La tierra ya no rugía con leones, pero seguía enferma, porque el juicio detenido no es lo mismo que la gloria restaurada. Y cuando el temor es solo estrategia de supervivencia, nunca será adoración verdadera. Dios detuvo a los leones, pero no descendió en gloria, porque no basta con conocer su nombre, ni con repetir sus mandamientos. El Dios de Israel no busca superstición, ni temor mecánico. Él busca adoradores, en espíritu y en verdad. Y la tierra, esa tierra que una vez rugió como testigo del juicio, guardó silencio. No porque el pueblo se hubiera arrepentido, sino porque temió al Dios que la habita. Le temieron, pero no le amaron. Le reconocieron, pero no se rindieron ante él. Así quedaron, viviendo entre ruinas, edificando templos a múltiples dioses, cantando a Jehová y encendiendo fuego a los ídolos, con la amenaza contenida, pero sin presencia que habite, porque hay rugidos que no vienen del infierno, sino del cielo. Hay leones que no son demonios, sino mensajeros. Y si la tierra vuelve a temer, si el corazón vuelve a inclinarse, si la palabra vuelve a ocupar su trono, entonces el rugido cesa, no porque Dios haya cambiado, sino porque alguien volvió a temblar delante de él. Los leones llegaron como juicio, no por cultura ni por error, sino por irreverencia. Porque cuando se habita lo sagrado sin temor, el cielo responde con rugido. Los leones dejaron de rugir cuando el pueblo comenzó a conocer del Dios de la tierra, pero el juicio detenido no fue sinónimo de gloria restaurada. Solo querían sobrevivir, y por eso temían, pero el temor por miedo solo ralentiza el juicio, no atrae la presencia. ¿En tu vida hay leones? Hay ruido, amenaza, vacío. Hay leones que no solo te rodean a ti. Hay leones que ya tienen entre sus ojos a lo que más amas, tu matrimonio, tus hijos, tu llamado. Entonces ya sabes qué hacer. No basta con detener el juicio. Haz que termine también su ausencia. Haz que vuelva su presencia. No vivas solo para sobrevivir. Vive para atraer la gloria de aquel que habita donde es temido y amado. Teme, no por miedo. Ama, no por interés. Porque Dios no busca un pueblo que lo tema como a un león hambriento, sino que lo ame, como al Padre que Él es. Israel sigue siendo un lugar sagrado para Dios, pero hoy en día, Dios también tiene otros lugares santos, dentro de un país, en una ciudad, en un barrio, en una aldea, y ese lugar es la iglesia. La iglesia es un terreno santo para Dios, en el cual debes de habitar con reverencia, con respeto. No unos días adorando a Dios y los demás viviendo como con ídolos. No debes de introducir las cosas del mundo y aplicándolas en la iglesia, porque si estas cosas suceden, hay leones que están listos para acechar. Ama a Dios, pero no por miedo, sino por amor,
por lo que Él es, y sobre todo, logra que la presencia de Dios no se vaya de ti. ¿Qué aprendiste de este mensaje? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. No te vayas sin dejar tu like y compártelo con alguien que lo necesite hoy. Suscríbete si quieres seguir recibiendo mensajes que pueden bendecirte. Y antes de irte, aquí te dejo otra palabra. Escúchala. Puede ser justo lo que estabas esperando.